Pandemia era un día normal en la ciudad. La gente se dirigía a sus trabajos y escuelas, pero pronto se darían cuenta de que algo andaba mal. Los informes de enfermedad comenzaron a aumentar rápidamente y pronto se declaró una pandemia. El virus se propagó con rapidez y la gente comenzó a caer enferma en masa. Los hospitales estaban abrumados y no había suficientes suministros médicos para tratar a todos los enfermos. La gente se volvió desesperada y comenzaron a saquear tiendas en busca de suministros. El caos se apoderó de las calles y las autoridades tuvieron que tomar medidas drásticas para tratar de contener el virus. Los cuerpos comenzaron a acumularse en las calles y los cementerios estaban sobrepasados. Los familiares no podían darle un entierro decente a sus seres queridos, y los cuerpos eran arrojados en fosas comunes. La gente vivía en constante miedo de contraer el virus y las relaciones se volvieron tensas entre los vecinos. La gente comenzó a aislarse y la ciudad se volvió un lugar solitario y aterrador. Los edificios abandonados se convirtieron en refugios para aquellos que habían perdido a sus seres queridos y no podían volver a sus hogares. Los gritos de dolor y desesperación se podían escuchar en todas partes mientras la gente luchaba por sobrevivir en medio de la pandemia aterradora. La gente se dio cuenta de que no habían preparado para algo así, y que no habían tomado las medidas necesarias para evitar una pandemia. Ahora, estaban pagando el precio y se preguntaban si alguna vez volverían a la normalidad con el tiempo. Algunas personas comenzaron a encontrar una cura para el virus y los hospitales comenzaron a vacunar a la población. Los suministros médicos comenzaron a llegar en masa y las tasas de infección comenzaron a disminuir. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Miles habían muerto y millones habían perdido a sus seres queridos. La ciudad estaba en ruinas y la economía había colapsado. La gente estaba traumatizada y luchaba por recuperarse de los horrores que habían vivido. Los edificios abandonados aún estaban llenos de refugiados y la gente seguía viviendo en la miseria. Las autoridades trataron de reconstruir la ciudad, pero el proceso fue lento y difícil. La gente seguía viviendo en el miedo y la desesperación mientras luchaban por sobrevivir en medio de la destrucción. Los recuerdos de la pandemia aterradora seguían presentes en la mente de todos y nadie podía olvidar lo que habían vivido a medida que pasaba el tiempo. Algunas personas comenzaron a encontrar la esperanza y la determinación para seguir adelante. La ciudad comenzó a reconstruirse poco a poco y la economía comenzó a mejorar. Sin embargo, nunca volvió a ser lo que era antes de la pandemia. La gente había aprendido la lección y se habían dado cuenta de la importancia de estar preparados para lo inesperado. La historia de la pandemia aterradora se había convertido en un recordatorio para siempre de lo que sucede cuando no estamos preparados para enfrentar una crisis. La gente comenzó a vivir con una sensación constante de incertidumbre, siempre temiendo una posible oleada de infecciones. La economía nunca volvió a su punto anterior y las personas lucharon para reconstruir sus vidas y sus negocios. La ciudad estaba llena de recuerdos de la pandemia, desde los grafitis en los edificios que servían como recordatorios de lo que habían perdido, hasta las marcas en las calles donde habían sido amontonados los cuerpos a medida que pasaba el tiempo. Algunas personas seguían luchando para superar el trauma de lo que habían vivido, y algunas de ellas nunca lograron superarlo. Las relaciones se volvieron tensas entre los vecinos y la gente se alejaba de los demás, temiendo ser contagiados de nuevo. Los científicos y los investigadores trabajaron incansablemente para encontrar una cura permanente y una vacuna más efectiva, pero aún no habían logrado encontrar una solución definitiva. La gente seguía viviendo con miedo y preocupación constante de que el virus pudiera volver a propagarse. La pandemia había cambiado para siempre la vida de la ciudad y de sus habitantes. La gente había aprendido la lección de la importancia de estar preparados para lo inesperado y de la fragilidad de la vida. Aunque la ciudad había comenzado a reconstruirse, nunca volvió a ser la misma. La historia de la pandemia aterradora se había convertido en un recordatorio eterno de lo que sucede cuando no estamos preparados para enfrentar una crisis después de unos años.
La gente comenzó a relajarse y a creer que el peor ya había pasado. Sin embargo, un día, los informes de enfermedad comenzaron a aumentar de nuevo. El virus había mutado y se había vuelto aún más contagioso y letal. La gente se desesperó al ver cómo el virus se propagaba de nuevo, y los hospitales se vieron abrumados en poco tiempo. Las autoridades intentaron tomar medidas rápidas para contener el brote, pero era demasiado tarde. El virus se había propagado demasiado y la gente comenzó a caer enferma en masa de nuevo. Los suministros médicos comenzaron a escasear y la gente se volvió desesperada de nuevo. La ciudad se volvió a sumir en el caos y la desesperación. Los cuerpos comenzaron a acumularse de nuevo en las calles y los cementerios estaban sobrepasados de nuevo. La gente vivía en constante miedo de contraer el virus y las relaciones se volvieron tensas entre los vecinos de nuevo. La gente comenzó a aislarse de nuevo y la ciudad se volvió un lugar solitario y aterrador de nuevo. Los edificios abandonados se convirtieron en refugio de nuevo para aquellos que habían perdido a sus seres queridos y no podían volver a sus hogares. Los gritos de dolor y desesperación se podían escuchar en todas partes mientras la gente luchaba por sobrevivir en medio de la pandemia aterradora de nuevo. La gente se dio cuenta de que habían vuelto a caer en el mismo error. No habían aprendido la lección y no habían tomado las medidas necesarias para evitar un segundo brote. Ahora, estaban pagando el precio de nuevo y se preguntaban si alguna vez volverían a la normalidad con el tiempo. Se descubrió que el virus había sido creado por el gobierno en un laboratorio secreto. El gobierno había estado experimentando con armas biológicas y el virus había escapado accidentalmente de su control. La gente se enfureció al enterarse de que habían sido víctimas de un experimento secreto del gobierno y que habían perdido a sus seres queridos debido a la negligencia del mismo. Las protestas comenzaron a estallar en toda la ciudad y la gente exigía responsabilidades. Los funcionarios gubernamentales trataron de justificar sus acciones, pero la gente no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. La confianza en el gobierno había sido completamente destruida y la gente se sentía traicionada. La gente se dio cuenta de que nunca volverían a ser las mismas después de lo que habían vivido. Habían perdido a sus seres queridos y habían sufrido un trauma irreparable. Ahora, tenían que lidiar con el hecho de que habían sido víctimas de un experimento secreto del gobierno y que nunca recibirían justicia por lo que habían pasado. La historia de la pandemia aterradora se convirtió en un recordatorio eterno de lo que sucede cuando el poder y la ambición de los líderes políticos ponen en peligro las vidas de las personas inocentes. La gente nunca olvidaría lo que habían vivido y se asegurarían de que nunca volviera a suceder de nuevo. La gente no podía aceptar que el gobierno los hubiera traicionado de esa manera. Se sentían traicionados y enojados por el hecho de que sus seres queridos habían perdido la vida debido a la negligencia del gobierno. Comenzaron a organizar protestas masivas y exigir responsabilidades a los funcionarios gubernamentales. Algunos líderes de la comunidad comenzaron a organizar grupos de resistencia para luchar contra el gobierno y hacer que los responsables paguen por sus acciones. Estos grupos comenzaron a realizar ataques no violentos contra las instalaciones gubernamentales y a boicotear los productos y servicios del gobierno. La situación se volvió tensa y las autoridades gubernamentales comenzaron a tomar medidas drásticas para reprimir las protestas y detener a los líderes de la resistencia. Los arrestos y las detenciones masivas se volvieron comunes y la gente se sentía cada vez más oprimida. Sin embargo, la gente no se rendiría. Seguiría luchando por justicia y por hacer que el gobierno asuma responsabilidad por lo que había sucedido. La lucha por la venganza se convirtió en una causa para la gente, una lucha por hacer que el gobierno pagara por sus acciones y para asegurar que nunca volviera a suceder algo así. La historia de la pandemia aterradora se convirtió en un recordatorio de la importancia de mantener a los líderes políticos responsables de sus acciones y de luchar contra la opresión y la injusticia. La gente seguiría luchando hasta que recibieran justicia por lo que habían sufrido.